Esto es la faringe. Entonces, al mismo tiempo de explicar lo que es fosas nasales, cavidad bucal y laringe, tenemos que entrarnos ya a lo que es la parte del faringe. Obviamente aquí está el esófago, por donde entra el bolo alimenticio, y acá está lo que es la laringe, por donde entra obviamente el aire para la respiración. Entonces sí o sí tiene que haber comunicación. Entonces de eso vamos a poder hablar y un poquito vamos a repasar esta parte de las fosas nasales. Entonces, para hablar de cavidad bucal, tenemos que empezar que la cavidad bucal está protegida, el ingreso a la apertura o al orificio bucal está protegido por nuestros labios. Entonces los labios, tejidos o estructuras anatómicas que van a proteger el ingreso y que tienen como característica un revestimiento cutáneo y un revestimiento mucoso. ¿Listo? Esto está reforzado por los músculos orbiculares de la boca, al cual llegan muchos de los músculos para poder realizar lo que es diferentes gestos en el caso de elevar la comisura o deprimir la comisura, o elevar el labio, deprimir el labio. Entonces son musculatura de la mímica facial. Entonces, en esta parte de los labios, esta porción que estoy tocando se llama el bermellón labial. Entonces, donde existen unos surcos que se llaman los surcos labiales. Esos surcos labiales es como nuestras huellas dactilares. Entonces, no existe dos personas que tengan los mismos surcos. Entonces, gracias a los surcos labiales, que su estudio se llama la queiloscopía, podemos identificar a una persona. Entonces es una técnica de identificación humana. ¿Ya? Ahora, entramos ya en la misma cavidad. Hay dos porciones que están separadas por una intermedia. Esta porción se llama el vestíbulo oral. Entonces, por fuera de sus dientes y de sus encías, esto que estoy tocando o palpando se llama el vestíbulo oral. Este vestíbulo oral tiene la característica que por dentro entonces tiene la mucosa vestibular. Todo esto es la mucosa vestibular. Esta mucosa vestibular en la parte más superior o más inferior, en el caso de la arcada inferior, tiene un tope, ya no se puede subir más. Esa porción se llama el carrillo o el rodete vestibular. Que ustedes como odontólogos es importante. Porque cuando una persona, cuando tengan que hacerles prótesis, sobre todo una persona que ha perdido todas las piezas dentarias, la porción ósea también se reabsorbe. Entonces las personas no tienen buena retención. Lo que tienen que hacer es sacar moldes hasta el fondo, aunque duela, porque es la única manera que su prótesis tenga retención. Cuando no hacen eso, van a ver los abuelitos se están jugando, están hablando y sus prótesis se están moviendo, se están cayendo. Eso es porque no ha habido una buena adaptación también. Bueno, también interfiere mucho si hay o no hay hueso, en realidad, ¿no? Cuando ya no hay dientes, no hay función, entonces el hueso se reabsorbe. Por eso cuando hay pérdida dentaria, es importante reponer la pieza dentaria, ¿ya? Ahora, esta mucosa vestibular se une, miren, a través de pliegues a la mucosa gingival. Gingival significa encía. Entonces se une y ustedes van a poder diferenciar por el cambio de coloración que existe. ¿Listo? Entonces ahí van a poder diferenciar la mucosa vestibular y la mucosa gingival. Estos pliegues fibrosos se llaman frenillos. Entonces existe un frenillo labial medio superior y medio inferior en la arcada inferior. Entonces que van a ser los principales. Pero existen varios accesorios o secundarios. Entonces cuando ustedes hacen una prótesis, tienen que ver los frenillos también de esa persona para hacer en esa prótesis puntos de alivio. Es decir, desgastes para que el frenillo no haga este roce. Por eso es que con las personas que utilizan prótesis después vienen con sus ulceraciones o sus aftas ahí, porque la prótesis les roza. Entonces es importante que sepan eso, ¿ya? Anatómicamente, a la altura del primer y segundo molar, a este nivel, tiene que desembocar ¿quién?
el conducto parótido. Entonces ahí está el conducto parótido, que viene de la glándula parótida, perfora este músculo que es el bucinador y va a estar ahí, el conducto parótido. Entonces, ustedes, cuando se estén cepillando, les decía, van a hacer eversión. Eversión significa doblar hacia afuera y van a ver que por ahí está chorreando la saliva, producto del conducto parótido. ¿Cuál es nuestra manera de encontrarlo? En el vestíbulo oral, frente al primer y segundo molar. Ahí lo encontramos. ¿Sí? Todo eso es la parte vestibular, que es lo mismo en la parte superior que en la parte inferior. ¿Bien? Luego nos vamos a la arcada gingivo-dentaria. Gingivo significa encías. Por lo tanto, la inflamación de las encías se llama gingivitis. ¿Ya? Las encías tienen que ser de un color rosa coral, rosaditas. Si ustedes tienen encías de color azul, morada, negruzca, sangrante, inflamada, quiere decir que están en un proceso de gingivitis. ¿Listo? Esto también provoca mal olor. Eso se llama la halitosis. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Bueno, una gingivectomía. Tienen que ir al odontólogo y les va a cortar acá, de acuerdo al cuadrante o al sector que esté. Entonces se corta y se abre como un libro. Y se barre todas las células muertas. Ahí. Se barre, se cierra y se cicatriza. ¿Ya? Este es un tejido muy especializado, muy noble, que cicatriza rápido. Sin embargo, van a estar 1 o 2 días con bombilla para no lastimar acá, ¿no? Pero se hace normalmente por cuadrantes para que ustedes puedan dirigir al lado izquierdo o al lado derecho el alimento y poder realizar eso. Entonces, pero eso hay que hacerlo porque después hay problemas, ¿ya? Entonces ustedes solamente al apretar, no muy fuerte, ya sangra, huele mal, está negruzco, azulado, todo, tienen que hacer eso. Después va a pasar factura esa situación. Bien, ahora, dentro de las encías existen encías que están acá. Estas encías son como festones, es decir, que cubren a la corona de la raíz. Entonces, esta encía donde estoy poniendo el alfiler se llama la encía libre, que se puede inclusive levantar un poquito. Esto nosotros levantamos cuando utilizamos hilo dental, ¿ya? Pero después ponemos más y ya no puede ingresar. Donde ya no puede ingresar se llama la encía adherida, que igual van a ver en su mucosa, cambia de coloración o más rojiza es. Esa es la encía adherida, ¿ya? Y la encía que está entre pieza y pieza se llama la encía interdental. Encía interdental, entre diente y diente, o también llamada papila gingival, que tiene una característica, comunica la cara externa con la cara interna. ¿Listo? Entonces, eso es importante con respecto a las encías. Luego vienen las piezas dentarias. Estas piezas dentarias, entonces, primero está formada por una corona. La corona es el blanco que observamos, ¿listo? Que está revestido por el tejido más duro de nuestro organismo, que se llama el esmalte. ¿Listo? Este es el más duro que tenemos. Inclusive de aquí ha nacido la odontología forense, ¿ya? Porque personas que se han quemado, o sea, han muerto quemadas, entonces las han identificado por su esmalte, por las piezas dentarias. Entonces, cuando una persona se quema no se puede identificar ni el sexo, ni tatuajes, ni cicatrices, nada. Entonces, la única forma era identificar a través de piezas dentarias. Entonces, al que se lo denominaba el padre de odontología forense, que es Óscar Amoedo, hace eso, hace una identificación. En París es en el Bazar de Caridad, cuando se queman como un estadio, un coliseo, que no tenía escapes. Un fotógrafo hace caer líquido y estaban fumando, hacen y se incendia todo. Y no tenía escapes, entonces se salvan los que puedan, pero mueren pues muchas personas. Y dentro de esas personas había personas de la realeza, ¿no? Entonces que iban a comprar productos. Entonces los acomodan así como cadáveres quemados y lo llaman a esta persona, que sabían que hacía la ficha dental. Entonces él anotaba qué hacían los odontólogos, porque él no era odontólogo.
Entonces tenía la cartilla y a través de eso identifica y les da a sus familiares quiénes eran, ¿no? Hasta donde ha podido. Veamos si es cierto o no. Bueno. Ahora, la pieza dentaria está dentro de su alveolo. Ese alveolo se llama, esta parte del huequito es el alveolo dentario. Está eso, el alveolo dentario. La parte de la raíz es donde entra. Eso se llama la gónfosis, articulación alveolo dentaria. ¿Está? Entonces, si bien las coronas están recubiertas por el esmalte, la raíz también tiene un tejido que se llama el cemento. Y por dentro está la dentina, ¿listo? Que cubre tanto corona como raíz. ¿Ya? Ahora, dentro de lo que es el alveolo óseo, entre el alveolo y la raíz, hay también una estructura que se llama el ligamento periodontal. Ese ligamento hace que esta pieza quede fijo y no se pueda mover. Si ustedes hacen o se tratan de mover, van a sentir un movimiento fisiológico. Pero no podemos moverlo fuerte porque lo podemos lesionar, ¿no? Pero además, ¿quién está protegiendo eso? El ligamento periodontal. Entonces, si en una persona se acumula placa bacteriana, esa placa bacteriana o restos de comida se entra entre lo que es la raíz y lo que es el alveolo óseo. Entonces se inflama y ¿qué va a producir? La periodontitis. Entonces, restos de comida que viene acá se entra ahí sin necesidad de que haya caries. Entonces, ¿qué hace? Se inflama. Entonces ahí hay una periodontitis. ¿Cómo se saben ustedes clínicamente que tiene periodontitis? Una persona viene a su consulta y les va a decir: es como si me creciera el diente y al contacto me duele. Eso es la periodontitis. La caries es la enfermedad de las piezas dentarias. Hay orificios, hay pérdida de estructura, no orificios, pérdida de estructuras, ¿no? Y bueno, la gingivitis de la encía, la inflamación y el cambio de coloración, además del olor, ¿no? Entonces, gingivitis, periodontitis y caries, que eso es lo que tenemos que saber, ¿no? Ahora, estas piezas dentarias se dividen en grupos: grupo anterior, grupo medio, grupo posterior. En el adulto, aprovechando esto, en el adulto tenemos lo que son los incisivos, los caninos, los premolares y los molares. Entonces tenemos 4 grupos dentarios: incisivos, caninos, premolares, molares. Los incisivos cortan el alimento, los caninos desgarran, los premolares trituran y los molares muelen. Ese tiene que ser el acto masticatorio, sí. No es listo. Que es lo que hacemos nosotros normalmente, por apuraditos que andamos. ¿No ve? El bolo alimenticio se forma por las glándulas salivales, es decir, la saliva de la parótida sublingual y submaxilar. Está la submaxilar y la sublingual, llevan saliva a la cavidad bucal. El acto masticatorio y la saliva forman el bolo alimenticio. Entonces tenemos que saber hacer ese acto, ¿ya? Ahora, en los dientes permanentes, ¿cuántos dientes permanentes tenemos? 32, ¿ya? De los cuales tenemos 16 en una arcada y 16 en otra arcada. Pero normalmente estudiamos hemicaras, donde hay una hemiarcada. Entonces, siempre plano medio, y aquí estudiamos una hemiarcada. Entonces, aquí hay 8 y aquí hay 8. Aquí hay 8 y aquí hay 8. Entonces, hay un incisivo central y un lateral. Hay un canino, un primer premolar, un segundo premolar, un primer molar, un segundo molar y un tercer molar. Entonces, normalmente aquí se les pregunta cuántas molares hay en una hemiarcada permanente. 3.
En una arcada permanente. En la cavidad bucal permanente. Listo, sí. ¿Me dan cuenta? Ahí, esa es la diferencia. Lo mismo pasaría con premolares, con incisivos centrales, laterales, que ellos ya juegan con eso. Pero esa es la manera de darse cuenta. ¿Ya? Ahora, lo diferente es en la arcada temporaria. En la arcada temporaria solamente existen 5 en una hemiarcada, 10 en una arcada y 20 en la cavidad bucal. Entonces, ¿cuántos dientes de leche hay? 20 piezas de leche. ¿Cuál es la diferencia? Existe el incisivo central, el lateral, el canino. No hay premolares. Entonces, en vez del primer premolar, aquí está el primer molar. En vez del segundo premolar, el segundo molar. Estos no existen. Entonces, solamente son 5 en cada hemiarcada, 10 en una arcada. ¿Listo? Ahora, ¿qué es importante? Que el permanente cambia al temporario. Entonces, si yo tengo aquí mi incisivo central, el incisivo central permanente está aquí abajo. Cuando ya va pasando el tiempo, normalmente a los 5 o 6 años, ya a los 4 o 5 años empieza a comérselo. Ese fenómeno se llama rizólisis, en que el germen permanente destroza o se lo va comiendo a la raíz del permanente. Pero ¿qué es lo interesante? Que es una guía para que mi permanente siga. Si yo lo pierdo a este temporario por accidente, por caries, por lo que sea, a mis 3 años, por ejemplo, no tengo guía, ¿qué va a hacer este permanente? Se va a ir hacia adentro, hacia afuera, hacia la izquierda, hacia la derecha. Entonces, una guía para el temporario. ¿Ya? Ahora, el incisivo central cambia al central de leche. El lateral permanente al lateral de leche. El canino permanente al canino de leche. ¿Qué pasa acá? El primer molar, el primer premolar permanente cambia al primer molar temporario. El segundo premolar permanente cambia al segundo molar temporario. ¿Qué quiere decir? Que estos primer, segundo y tercer molar no cambian a ninguno, salen sin necesidad de cambiar. Y eso tienen que asesorar también a los familiares. ¿Por qué? Este primer molar erupciona a los 6 años. 6 años, imagínense. Y sale sin necesidad de cambiar. Y más que todo en los pueblitos, es el primer afectado y el primero en perder las personas. Porque como no se lavan, se carece y van a otro sáquele porque ese va a cambiar. No cambia, este es su permanente. Pero tienen que saberles explicar esto. Los estoy explicando para que las personas entiendan. Si no saben explicarlas, pues no van a entender y fregados. Y van a ver de la población cuando vayan a hacer ustedes trabajo también en comunidad, sus primeros molares, chao. Y ahí lo desarmamos, la llave molar y todo lo que van a llevar en oclusión, que es importante eso. ¿Ya? Entonces, los temporarios erupcionan entre los 5 a 6 meses de vida. Y hasta los 3 o 4 años ya tiene que haber 20 piezas. Hasta los 3 o 4 años. ¿No? A partir de los 5 o 6 años ya empieza el recambio. Entonces, los primeros en erupcionar siempre son los inferiores y luego los superiores. Hay un intercambio acá, inferior, superior, así. ¿Se dan cuenta? Entonces, por eso es que más o menos cuando nosotros estamos en kinder o primer año, como la chilindrina estamos, ¿no ves? Sin un diente. ¿Por qué? Porque es época de recambio. ¿Ya? Ahora, cuando estamos en esa etapa, en la cavidad bucal, entonces, entre los 5 años, 6 años, 7 años, 8 años, todo, hay dientes permanentes y hay dientes temporarios. Por lo tanto, estamos con una dentición mixta. Entonces, hay temporarios y hay permanentes. La diferencia es que un diente temporario es más pequeño, es más blanquecino y su estructura es más delgada.
Los permanentes son más grandes, son más fuertes y son más, su esmalte es más opaco. ¿Listo? Entonces esa es la diferencia para que ustedes sepan. Ahora, ¿qué pasa con la parte de los permanentes? Los permanentes empiezan entre los 5 y 6 años, como les decía, y hasta los 13, 14 años ya no tiene que haber ni un temporario. Todos ya han tenido que cambiar. ¿Listo? Excepto los terceros molares de los permanentes tienen que estar ya en boca hasta los 14 años. Entonces, si no hay terceros molares, ¿cuántos dientes tendría que estar en la cavidad bucal? 28. 28 piezas dentarias. ¿Listo? 28 piezas dentarias. Ahora, el tercer molar erupciona entre los 17 y 18 años. Muchos de ustedes tal vez están en esa etapa. Y se puede prolongar hasta los 25 años inclusive. E inclusive, hay molares, terceros molares, que ya tienen tendencia a desaparecer, que son muy pequeñitos y no llegan a salir nunca. Y se quedan ahí. Y cuando una persona adulto mayor, ya un ancianito, va perdiendo piezas por el desgaste fisiológico y de su vida, entonces, por estimulación fisiológica, esto a veces sale el tercer molar. Entonces dicen, me ha salido un hueso, hay un hueso ahí, con esa refiere a su tercer molar. Y ahí le podemos decir que nunca le ha extraído, le ha salido, ni nada, ni problemas, pero estaba ahí retenido. Y el cuerpo expulsado. ¿Listo? Entonces, eso también puede pasar. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa con los terceros molares? ¿Por qué le llaman la molar del juicio? Normalmente nosotros no tenemos espacio en nuestra cavidad bucal, no tenemos espacio acá, ¿ya? Entonces, ¿por qué no tenemos espacio? Porque nuestra arcada se ha reducido por la comida refinada. ¿Listo? Entonces en el campo tienen un poquito más de espacio por la comida más sana que llevan ellos. Entonces nosotros se nos está atrofiando cada vez más. Entonces, si este es el primero y este es el segundo molar, el primero ha salido a los 6 años. El segundo a los 9 años, pero el tercero todavía está aquí abajo. Recién va a salir, ¿se dan cuenta? Entonces avanza, ya llega a una etapa de los 16 años más o menos y ya empieza a salir. Pero no tenemos espacio. ¿Qué hace este tercer molar? Empuja a los otros. Como su estructura es grande de los premolares y molares, los que sufren son los incisivos. Los de adelante se apiñan uno sobre otro. Entonces, eso se llama apiñamiento dentario. ¿Ya? Pero muchos de estos terceros molares quieren salir, pero estos molares son muy resistentes. No le dejan empujar. Entonces, ¿qué hace el tercer molar? Se inclina. Se hace un diente retenido. Pero al inclinarse, toca con un nervio. En el caso de abajo, el dentario inferior, que es el más complicado. Y el dolor es de emergencia, van a ir al odontólogo de emergencia, al rato van a querer que le saquen a golpes, pero que le saquen, porque es bien complicado ese dolor. Le sacan la radiografía, su diente está echado, no se ve nada, hay encía, hay que hacer cirugía, hay que abrir encía, abrir hueso y encontrarlo ahí. Por eso se llama cirugía del tercer molar o de la muela del juicio. ¿Ya? Sin embargo, hay unas personas que pierden, que el primer molar es el que normalmente pierden antes. ¿Qué pasa? Este segundo molar y tercer molar recorren. Pero sería lindo que recorran pues, en posición anatómica. Lo que hacen es recorrer así. Se inclinan. ¿Ya? Entonces no llega hasta el medio. O no es en posición anatómica. Este molar se va a inclinar. Entonces va a estar así. ¿Se dan cuenta? ¿Y eso qué produce? Que haya empaquetamiento dentario, o sea, de comida, de bolo alimenticio, haya gingivitis, todo, y es más complicado, ¿no? Pero entonces, esa es otra situación. Bien, entonces, eso es con respecto a los dientes temporarios y a los dientes permanentes, ¿ya? Entonces, erupción significa que ha salido. Entonces, esta es la encía al hueso perforado y la encía, y se puede observar en la cavidad, eso se llama erupción. Hay personas, niños, que más o menos a los 8 meses no les sale piezas. 9 no, 10 no, 11 no, 12 no.
O sea, hasta el año, si no hay piezas, ya hay que sacarle radiografía. ¿Por qué? Porque puede ser que ese niño tenga un síndrome. Y a nivel, no. Y a nivel de lo que es las piezas dentarias, podemos determinar qué síndrome puede llevar esto. Ustedes van a ver patologías, qué síndromes va relacionado con las piezas dentarias. Más bien el Down no, el Down tiene resistencia en sus piezas dentarias. Sus piezas dentarias son más duras y tiene tolerancia al dolor. Un Down se puede fracturar y siguen caminando. Hay tolerancia en dolor. Entonces, eso es complicado. ¿Ya? A ver, bueno, eso es en el caso de que hasta el primer año no le sacan radiografía y hay que ver. Puede ser que estén echados, sus gérmenes están más arriba, no hay ningún tipo de problema, recién van a salir. ¿Ya? Ahora, también puede ser que el bebé nazca con dientes. Entonces nace y hay algo blanco, como una perlita está ahí. Está con pieza dentaria. Eso se llama el diente neonato. ¿Qué es lo malo que sea eso? Que como ya hay pieza dental en la cavidad bucal, es también más sujeto a que haya caries. Esas personas son más susceptibles que tengan caries a las semanas o meses de haber nacido. Entonces, bien, porque es bien complicado un bebé limpiar y todo un lío, ¿no? Entonces, eso se llama erupción temprana o erupción tardía. ¿Listo? Ya. Bien, van a haber diferentes tipos de patologías también o alteraciones síndromes, que hay más piezas dentarias, dientes supernumerarios, dientes fusionados, etc. Todo eso van a ir llevando. ¿Ya? Bien, ¿qué más de piezas dentarias? A ver, las piezas dentarias tienen caras, o sea, sirven, ya saben, para cortar, desgarrar, triturar y moler. Forman parte de un sistema dentario que es parte del aparato digestivo. Estas caras que ven en ambos casos son las externas, que son las vestibulares, las que están con el vestíbulo. Entonces, vestibulares, tanto superior como inferior, ¿no? Caras vestibulares. En el caso de las piezas superiores, estas caras son palatinas, porque están con el paladar, palatinas. En el caso inferior, la lengua, está la lengua, por lo tanto ahí está la lengua, caras linguales, ¿ya? Entonces ya sabemos que las piezas dentarias tienen una cara vestibular, palatina o lingual. Ahora, todas las piezas tienen una cara que se acerca a la línea media, esta cara se llama mesial, y otra cara que se aleja, esta se llama distal. De cada diente, mesial, distal, mesial, distal, mesial, distal, así cada piecita. Entonces ya tenemos cara vestibular, cara palatina o lingual, cara mesial, cara distal, 4 caras. La quinta cara es esta, con la que cortamos en los incisivos, se llama bordes incisales. Con eso cortamos el primer contacto con el alimento. El canino, este borde incisal se inclina, ya tiene cúspides o vertientes, vertiente mesial, vertiente distal. ¿Listo? Mesial, distal. Canino, no es colmillo, canino. ¿Ya? ¿Listo? Calmillos es animalitos, ¿ya? Caninos para los humanos. Ahora, los premolares y los molares tienen caras oclusales. La cara oclusal de los premolares trituran y la cara oclusal de los molares muelen el alimento, ¿ya? Ahora, ¿qué tienen que saber ustedes? ¿Alguien de ustedes ha estudiado mecánica dental? ¿Laboratorio protesista? ¿Nadie? Ya. Es importante que ustedes en vacaciones hagan este curso, ¿ya? ¿Qué les enseñan? Habilidad manual. Les van a enseñar a hacer rodetes, impresiones, tallar dientes, acomodar la posición. ¿Qué se llaman estas? Cúspides, fosas, fisuras, surcos, rebordes, todo.
Entonces les enseñan a tallar, porque esto tienen que saber ustedes hacer reconstrucción. Todo esto tiene sus nombres. Entonces cuando la caries se instala, hace que perdamos cúspides, surcos, fosas, fisuras, fosetas, rebordes. Ustedes como odontólogos tienen que saber crear de nuevo la cúspide, la fosa, el surco, el rodete. Es un arte. ¿Qué pasa cuando el odontólogo no sabe bien anatomía dental? Por eso les digo, siempre tienen que aprender bien. Hay odontólogos que no, ya, así nomás le ponen resina, luz halógena, ya está. Pero ¿qué pasa? El paciente va a decir ya cerrá. ¿Y qué pasa? No, está alto, me molesta. Entonces el odontólogo le pone con una especie de calca para que puntos y ¿qué pasa? Lo está sacando todo lo que les ha colocado o gran parte del material que les ha colocado. ¿Se dan cuenta? Entonces, si ustedes saben bien la anatomía dentaria, primero, no van a gastar mucho material. Segundo, van a tener la habilidad de toda la morfología de una pieza. Y cuando su paciente cierra, no va a molestar. Entonces, ese paciente va a tener más confianza en ustedes. ¿Ya? Es una forma de adquirir pacientes. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa cuando esa persona está alto? El odontólogo le va desgastando todo lo que ha colocado, o gran parte. Pero al hacer con el torno, también estamos moviendo, friccionando esa resina. Por lo tanto, de aquí a una semana, 2 semanas, un mes, va a venir y se me ha salido. Entonces, otra vez. Esa es la situación. ¿Se dan cuenta? Entonces eso tienen que aprovechar. Y como consejo, hagan esos cursos, hagan esas clases, que es bien bonito. Por si acaso, el laboratorio dental no es ser odontólogo. El laboratorista no puede atender pacientes. ¿Qué pasa? Un odontólogo le da medidas, colores, moldes, todo, y le dice, quiero que me lo hagas una corona de esta. Con estas medidas, incrustación, prótesis, lo que sea. Y el mecánico dental o laboratorista se lo confecciona, lo devuelve al odontólogo, y el odontólogo es el que le cementa, le adapta, todo. Entonces, si ustedes hacen laboratorio, van a ser odontólogos y laboratoristas, y todos pueden hacer sin necesidad de derivar a nadie. ¿Se dan cuenta? Eso es bien bonito. Ya, bien. Ahora, la terminología que tenemos que saber utilizar es de acuerdo a las caras que tiene. Entonces, por ejemplo, en los premolares, esta es la cúspide vestibular y esta es la cúspide lingual. Si vamos arriba, cúspide vestibular, cúspide palatina. Listo. En los molares, miren, son 4 cúspides que tiene. Cúspide mesiovestibular, distovestibular. Mesiopalatina, distopalatina. Lo mismo acá. Mesiovestibular, distovestibular. Mesiolingual, distolingual. La única que varía es el primer molar, que es la pieza más grande que tenemos. ¿Listo? Tiene la cúspide mesiovestibular, distovestibular, mesiolingual, distolingual, pero entre estas hay una media. La cúspide intermedia se denomina, que es la más grande. ¿Ya? Es la más grande que tenemos. Bien, entonces eso es de acuerdo a las piezas dentarias, ¿ya? Que tenemos que saber. Ahora, entramos a la cavidad bucal propiamente dicha. ¿Ya? La cavidad bucal propiamente dicha es esta. Entonces, por dentro de las piezas, pero de donde el límite anterior sería entonces las caras palatinas y linguales de las arcadas. ¿Listo? El límite superior sería el paladar óseo y el paladar mucoso. ¿Ya? Esto que estoy marcando es la apófisis palatina del maxilar. La apófisis palatina del maxilar, donde está el canal incisivo, si recuerdan el canal incisivo ahí. La parte posterior es la lámina horizontal del palatino. ¿Listo? Lámina horizontal y apófisis palatina.
Ahora, esto está revestido por mucosa. Si ustedes llevan la punta de la lengua hacia arriba, están palpando o están haciendo lo que es el paladar mucoso. Acá tenemos unas estructuras en forma de diferente forma, donde estoy marcando se llaman las rugas palatinas. Estas rugas palatinas son lo que están aquí. Estas rugas palatinas son otro medio de identificación humana. No existen dos personas que tengan la misma disposición. Es igual que nuestras huellas dactilares, que los surcos labiales y que los dientes inclusive, que son únicos en cada persona. ¿Ya? Entonces se llaman las rugas palatinas. Todo lo que recubre... Hay un hueco, ¿no? Chiquitito ahí en el paladar. De la papila incisiva, que está revestido por el paladar. ¿Ya? Aquí está el agujero incisivo y ahí está el agujero que está revestido por la papila, que ahorita vamos a llegar. ¿Ya? Toda esta parte de atrás se llama el paladar blando. Este es el paladar blando. Si esto es el paladar duro, este es el paladar blando o también llamado velo del paladar, que continúa con la campanilla o la úvula. ¿Listo? Cuando abrimos grande y vemos adentro, esa es la úvula que están viendo ahí. ¿Ven? Entonces, en la parte media, bueno, aquí no se ve lo que dice su compañero, este abultamiento, esa es la papila incisiva, que eso recubre el agujero incisivo. Eso por si acaso está bien vascularizado e inervado. Cuando tengan que curar, nunca van a colocar anestesia así, siempre a un ladito, porque si no le van a hacer doler y va a llorar el paciente. Es bien doloroso, ¿no? ¿Qué es la consecuencia? De que ya no van a venir. La consecuencia de que todos tengamos miedo al odontólogo es dolor. Dolor. Todo es bien complicado. Y luego viene una parte media que es el rafe. El rafe palatino o rafe medio, que bueno, no se ve en el modelo, que está a este nivel. Justo en el rafe se hace el corte sagital, que es todo esto, que no es nada más que la sutura intermaxilar e interpalatina cuando se unen los huesos. ¿Listo? Eso es. Ya. Ahora, la parte, esto es el paladar blando y la úvula. Entonces, el piso de la boca está formado por la lengua, miren, la lengua. Abajo no hay hueso, porque la mandíbula es en forma de herradura. Abajo no hay hueso. Entonces el piso está determinado por la lengua y la musculatura. ¿Se acuerdan de la mandíbula? Las apófisis geni. Está el músculo geniogloso, el músculo genioideo, el músculo miloioideo, el piso de la boca está el miloioideo, y el vientre anterior del digástrico. Esa es la musculatura que tiene la parte inferior. ¿Ya? Ahora, la lengua. Esta lengua, ¿cuántos músculos tiene? Más 17 músculos, de los cuales 8 son pares y 1 es impar. ¿Ya? El único impar es este, el longitudinal superior. Ahí, el longitudinal superior, que no pierde continuidad. Miren, todo esto es porque es impar. Longitudinal superior. Luego viene otro músculo que es el transverso de la lengua. Este es el transverso de la lengua. ¿Ya? Transverso de la lengua. El otro músculo que viene acá es el longitudinal inferior, que este ya se corta. Ahí. Porque es par. Entonces esta parte acá y parte en la otra lengua, ¿no? En la otra mitad de la lengua. ¿Listo? Ahí. Luego ya viene el geniogloso, el genioideo, bueno, el ioideo y geniogloso. ¿Ya? Son músculos intrínsecos y extrínsecos que hay que contarlos. ¿Ya? En la lengua se encuentran unos receptores. Estos receptores son las papilas gustativas. La lengua es un órgano muscular contráctil, por lo tanto, que tiene inervación sensitiva, sensorial y motora. ¿Listo?
Acá está la parte del trigémino para la parte sensitiva a través del nervio. ¿Qué nervio es este? El nervio lingual. Nervio lingual. ¿Que viene de dónde? Está la lengua acá. Está el nervio lingual. Que viene del trigémino del nervio mandibular. Ese que da inervación sensitiva. Entonces, si ustedes se muerden la lengua cuando están comiendo, van a llorar porque tiene inervación con la glándula lagrimal, relación por dolor. ¿Listo? Van a tocar caliente y temperatura, dolor, porque la vía termoengésica. ¿Ya? Ahora, la punta de la lengua, las papilas, está dado por el facial, por la cuerda del tímpano. Si ustedes recuerdan, se une a la lengua la cuerda del tímpano. Y va a ser inervación sensorial. ¿Listo? A este nivel, el glosofaringio. En el tercio posterior, el glosofaringio. Por eso es que cuando abrimos grande y nos metemos el dedo muy profundo, queremos vomitar. Porque el glosofaringio es el nervio del vómito. ¿Ya? Que también es una parte sensitiva sensorial. Y la parte ya de la laringe, miren, la base de la lengua es esto. Estos como mamelones son las amígdalas linguales. Esa es la base de la lengua. Esta base de la lengua se une a la laringe. Este cartílago que estoy tocando es el cartílago epiglótico. Epiglotis. ¿Qué es el cartílago? Cuando el bolo alimenticio entra, lo cierra para que no entre comida a la laringe, porque si no nos broncoaspiramos. ¿Listo? Esto es la laringe. ¿Ya? Ahora, el bolo alimenticio ¿dónde tiene que pasar? Acá, a la bucofaringe, para que luego entre al esófago, que es esto. En el esófago ya obviamente vaya hasta el estómago, ¿no? Bien, entonces, esta porción que une es la fosa glosoepiglótica. Glosoepiglótica. Y que está delimitado por un pliegue glosoepiglótico medio y glosoepiglótico lateral. ¿Listo? Glosoepiglótico. Ya. Entonces, el espacio que comunica la cavidad bucal a la faringe, bucofaringe, se llama el istmo de las fauces, que siempre se pregunta. El istmo de las fauces, el límite superior es el paladar blando, que se prolonga con este, que es la úvula. Cuando hablen de músculos del paladar, estafilino, perdón. Entonces, este es el músculo propio del paladar, por eso se llama palato estafilino. Palato estafilino. ¿Ya? Ahora, el límite inferior, la base de la lengua, donde están las amígdalas linguales. El límite lateral está dado por estos dos pilares, el palato gloso y el palato faringio. Palato gloso, palato faringio. Que puedo decir faringoestafilino o glosoestafilino. Músculos también que van a entrar a la lengua. Entre esos dos se forma la fosa amigdalina. Donde estoy pinchando es la amígdala o la tonsila se llama. La amígdala palatina o tonsila. ¿Qué es lo que se inflama cuando estamos resfriados? Entonces, se inflama y es como dos pelotas, dicen que está ahí. Y cuando tragamos o hacemos pasar alimentos, raspa y nos duele. ¿Ya? Hay una, no sé si es verdad, no sé qué, pero hay gente que le sale como tonzoncitos. ¿Cómo es eso? O sea, como puntitos blancos. Eso, justamente eso voy. Bien, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa cuando están mal? ¿Listo? El médico va y les dice, abra la boca y saque la lengua, pero por lógica los músculos de la lengua se van hacia arriba. Entonces, ¿qué hace él? Con su baja lenguas nos va a hacer. Pero el médico tiene que tener cuidado que si hace mucho le vamos a producir vómito. Tiene que ser hacia adelante. ¿Listo? Hacia adelante. ¿Ya? Hacia adelante. ¿Para qué? Para ver el istmo de las fauces. Entonces, ¿qué pasa? Que esto
está inflamado. ¿Qué quiere ver el médico? Si esta amígdala tiene o no puntos blanquecinos. ¿Listo? Si tiene puntos blanquecinos, es bacteriano. ¿Qué quiere decir? Que lo que tenemos es un resfrío bacteriano. Tenemos que tomar antibacterianos, pues, amoxicilina, no, penicilinas, azithromicina, no sé, depende de lo que el médico les pueda dar. Y si no está con eso, es viral. Por eso tenemos que saber si estamos en un proceso bacteriano viral y no automedicarnos, porque lo hacemos resistente a nuestro organismo. Esa es la idea, ¿ya? Entonces, cuando esto es constantemente, lo que tú dices, constantemente existe infección y hay puntos blanquecinos, ya se recomienda extraerla, pero recién en ese momento. No es que no sirve, sirve mucho, ¿ya? Porque allí también está luchando contra la porción o la parte viral y bacteriana. Entonces, estas amígdalas linguales, la amígdala o tonsila palatina, ustedes recuerdan las amígdalas tubáricas en la tuba auditiva y las amígdalas faríngeas en el receso faríngeo, forman el anillo linfático de Waldeyer, que nos sirve de protección, ¿ya? Y ahí también es donde se ha instalado la COVID. Por eso les decía, cuando hemos hecho fosas nasales, que la prueba ha sido ahí y no ha sido acá por el reflejo del vómito, ¿ya? Bien, entonces eso para ahí. Entonces eso es nasofaringe y esto es bucofaringe. Y acá laringofaringe, ¿ya? La laringofaringe. Bien, entonces, como han visto, un poquito hemos hecho de faringe y también de laringe. Ya vamos a continuar en cuello esto más y con eso ya vamos a terminar todo lo que es cabeza y cuello. Tenemos que entrar a neuro. ¿Ya? Listo, hasta ahí entonces.